Mi nombre es Luis Enrique Alonso Mercado. Nací en el año 1951 en Santurce, lo que es hoy el Museo de Arte de Puerto Rico, que originalmente era el Hospital Municipal. Luego de haberme criado parte de mi vida allí en Barrio Obrero, pues de niño yo tengo una tía, tenía mejor dicho, que ella era aficionada también al dibujo. Y entonces pues yo veía en las gavetas de la casa, veía esos dibujos que eran de ella, y entonces pues yo trataba de copiarlo. Y así sucesivamente trataba de copiar la minita, y como hacen casi todos los niños. Y más tarde, mi primo Jorge Rodríguez, que de teatro, que fue periodista en El Vocero, a través de la esposa de César Andreu Iglesias, él consiguió unas clases de dibujo con David Goitía, que vivía en la calle Tetuán, aquí en San Juan. Fue poco tiempo, porque entonces en ese proceso, ahí fue que nos mudamos a Levittown, y entonces pues yo perdí el contacto con Jorge. Jorge también se había mudado, y yo pues por timidez no me atrevía a ir solo, pues tú sabes, no era por miedo a la transportación, era por timidez, porque yo siempre iba con él. Y luego de ahí pues perdí ese vínculo con el arte. Luego, estando en Levittown, ya yo estaba en la escuela superior, que yo hice la escuela superior en Cataño. Ya terminando la escuela superior me encuentro a un amigo mío, que ustedes lo deben de conocer, Ernesto Acabán. Y yo lo veo que él viene con una libreta de dibujo y ahí como que empató de nuevo ¿sabes? Y le pregunté que dónde él cogía clases de dibujo y me dijo, yo estoy en la Escuela de Artes Plásticas, y a través de él fue que yo conocí la Escuela de Artes Plásticas. Luego de la escuela superior, luego que me aceptan en la escuela, pues yo ingresé a la escuela en el año 1969. Me dediqué más al taller donde estuve con José Alicea, y luego en el taller de gráfica que lo dirigía Lorenzo Omar en aquel momento, el taller de gráfica del Instituto de Cultura. Y en ese proceso estuve como del 69, 73, 74, por ahí más o menos. El primer cartel lo realizo yo siendo estudiante de la escuela todavía. Fue en el taller de Omar. El próximo cartel fue de la quinta exposición, que ese yo lo hice yo solo ahí sin... Ya, tú sabes, ya yo conocía ya, y como me pasaba allí metido en el taller de Omar, pues. Esos fueron los carteles iniciales. Luego de eso, entonces que... Me voy de la escuela porque yo nunca terminé la escuela. O sea, yo no hice bachiller académicamente como tal. O sea, yo nunca completé el currículum de la escuela, tú sabes. Porque habían cosas que, por ejemplo, uno decía historia del arte, pero si yo leo, a mí me encantaba leer. Tú sabes, eso yo lo leo. Y literatura, tú sabes, porque uno en este ambiente ve muchos escritores y sobre todo los poetas de Guajana, que yo tuve una relación directa con ellos. Y así por el estilo. Y entonces, pues ahí paso, Omar me consigue un trabajo en actividades culturales en la universidad, y estuve unos cuantos meses, que realizo el cartel de Movement Chance, que ese yo lo imprimí en el taller de arquitectura, que era donde Torres Martino era profesor. En el instituto se dieron unos procesos de altas y bajas, porque con cambios de administraciones, pues hubo roces, vamos a ponerlos ideológicos, porque hubo intentos hasta de cerrar el taller. O sea, depende de la administración que fuera. Y tuvimos, pues, encontronazos que incluso llegaron a suspendernos de empleo y sueldo a José Rosa y a mí, por negarnos a realizar un cartel de José Celso Barbosa, que no era compatible con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros éramos militantes, por decirlo de alguna manera, tú sabes. Yo sé el cartel de Barbosa, que es estadista, y nosotros no éramos estadistas, tú sabes. Y entonces pues nos suspenden de empleo y sueldo. Luego pasa otra administración, entonces esa administración, o yo creo que, no, todavía esa persona no estaba,
entonces nos comienza a exigir hacer un cartel semanal. Y por qué tú un cartel no lo haces en una semana, puedes hacerlo, tú sabes, pero, por ejemplo, no era un cartel, era más de un cartel, eran como 5 carteles, que cada uno hiciera un cartel, éramos 3 en ese momento, semanal, y porque eso es imposible, tú sabes, le dijimos. Pues hubo muchas fricciones, ahí no nos suspendieron nunca después de lo de Barbosa, nunca nos volvieron a suspender, pero nos metían una presión terrible, tú sabes. Luego eso cambia, entonces entra esta otra nueva administración en la dirección del instituto, pues ya esa gente era más condescendiente, tenían más conocimiento, tenían más respeto por el artista, tú sabes, ¿entiendes? Ellos incluso, a veces nos preguntaban si se podía hacer ese cartel. O sea, no, mira, tienen que hacer ese cartel, qué sé yo qué, ¿no? Tú sabes. Que si había tiempo para realizarlo, cosas así. Por eso duró poco tiempo. El calendario institucional que nos impusieron, no solamente la libertad de creación, sino la calidad, yo te diría más bien la calidad del proceso creativo. O sea, pues todo perdió muchísimo en términos de calidad, porque tú no podías dedicarte a elaborar un diseño en un par de días, tú sabes. Hubo censura en un cartel en particular, que era El Grito del Ares, pues esa administración que estaba en ese momento lo censuró ese cartel. Ese cartel lo escondieron, porque tenía un verso que era un verso con unos revolucionarios, tú sabes, pues como El Grito del Ares, eso no fue un picnic, no fue una gira, tú sabes, ¿tú entiendes? Y entonces, pues ese cartel lo escondieron. Luego, cuando cambia la administración, una persona entra a un cuarto y encuentra el paquete de carteles completo. Pues en el instituto yo estuve trabajando desde el 74, creo que hasta el 96, que es que yo renuncio. Estuve con José Rosa, Jesús Cardona y yo. Después del instituto ya yo estaba integrado al taller Vija, que fue en el 79, que yo me integro oficialmente, porque estuve trabajando, pero iba algunas veces, iba y venía, tú sabes, no estaba constantemente. Ahí con Tony Maldonado eran los integrantes del taller, Rafael Tufiño, estaba Norberto Olivieri de impresor, estaba yo, pero que iban otros artistas a que les imprimieran sus trabajos, o sea, pero no eran parte del taller. Y luego de ahí ese taller hubo que cerrarlo porque vendieron el edificio. Hubo un tiempo que estuvimos sin taller, luego ese taller se cierra como para los 80 y pico. Luego, en los 90, el espacio donde se monta el taller Achote, eso fue como para el 94, 96. Creo que fue después que yo renuncié. Fue en ese término, entre 94 y 96, que entonces se funda el taller Achote, que ese espacio lo consiguió Luciano, que era en los altos de la ferretería Rodríguez, allí. Y de ahí pues llegó el momento, ese taller se cierra para los 2000 y pico, no recuerdo exactamente,
porque también vendieron el edificio. Y de ahí en adelante, pues no hubo más taller. Pues entonces luego del cierre del taller Achote, pues tuve mucho tiempo sin taller. Que yo recuerde, no recuerdo haber trabajado en ningún otro lugar, ¿verdad? Talleres independientes así. Y con el tiempo, pues Charles y Ana Rosa, Charles Yujas y Ana Rosa Rivera, pues montan esto aquí donde estamos ahora, que es la Casa de los Contrafuertes, y entonces instalan un taller de serigrafía. Y entonces me invitan a que yo les realice un cartel para la Casa de los Contrafuertes. Y fue el último cartel que realmente yo realicé aquí precisamente en el taller de la Casa de los Contrafuertes. Pues las influencias en mi trabajo, obviamente en el grabado, que era lo que más me interesaba a mí. Lo del cartel fue posterior. Pues obviamente Alicea, pero estaba la generación de los 50, que yo tuve la suerte de tener contacto directamente con algunos de ellos, que todavía estaban, Carlos Raquel estaba vivo, estaba Omar, estaba Torres Martinó, estaba Tufiño, tú sabes que yo los conocí incluso personalmente. Y además que éramos amigos, tú sabes. No, yo me hice amigo de ellos y me trataron muy bien siempre. Y entonces esa generación de los 50 en el grabado era muy influyente en términos ideológicos, o sea, no en términos de realización, porque yo trabajaba más con el socialrealismo, que en mi trabajo inicial hay algo de eso, pero de otra manera. O sea, no panfletario, así como, tú sabes, de ser tan específico. O sea, yo usaba más símbolos, tú sabes, los alambres de púa. Mi trabajo tiene varias características, porque por ejemplo, yo comencé trabajando, había mucho tema de la soledad, había mucha relación, entonces yo trabajé un poco eso, conjuntamente con lo político, que eran los alambres de púa, los muertos, etcétera. Luego, entonces, paso a incorporar las multitudes. Y ahí en las multitudes, pues yo desarrollé, o sea, estuve bastante tiempo trabajando con el asunto de las multitudes, conjuntamente con la soledad. O sea, lo de las multitudes, eso viene de una lectura que yo hice de Fanon, Los Condenados de la Tierra. Hay una parte donde él habla, por ejemplo, que el artista colonizado comienza siendo personajes solitarios. Luego, cuando el artista colonizado comienza el proceso de descolonizarse, pues comienza a añadir más figuras. Y entonces, pues yo me agarré de eso y comencé a hacer las multitudes, tú sabes. Que quizás no tenga nada que ver, pero me dio un pie como para yo, tú sabes, desarrollar. Entonces, en el grabado, entonces yo averigüé, porque yo lo vi en una exposición de Toño Martorell, donde él usaba las mismas planchas para hacer toda una serie. Pero ¿qué pasa? Que entonces Omar hablaba de Frasconi, que Frasconi hacía lo mismo, me imagino yo, perdóname Martorell, si tú sabes, si tú lo sabías también, me imagino que lo sabías. Pues entre ellos dos, entre Frasconi y Martorell, pues yo empecé a usar el elemento de patrón, de repetir esta plancha para crear otros espacios,
otros temas, porque no es que sea el mismo. O sea, se convierte en otra cosa porque igualmente que repito la plancha, pero le añado otros elementos que lo convierte ya en otra cosa, en otra lectura, como se quiera, tú sabes, algo así. Y entonces lo del crayón, pues también eso yo lo aprendí en el taller de Omar. Y entonces eso después, con el tiempo, pues me facilitó muchísimo el proceso de impresión, tú sabes, era mucho más fresco, tú sabes, no es la cosa fría de la película, del estarcido, tú sabes, qué sé yo qué. Y me quedé ahí, ¿sabes? Lo usaba ambas cosas, lo intercalaba, el estarcido junto con crayón. La estética de mi trabajo consiste, en parte tiene que ver con mi formación política, porque yo fui militante del MPI desde que estaba ya en escuela superior, luego continúo militando en el MPI, que después se convierte en PCP. Y el trabajo mío no necesariamente iba por esa línea de hacer panfleto, tú sabes, no era panfletario, porque una cosa no iba con la otra, tú sabes, una cosa era una cosa y otra era otra, lo político era lo político, pero siempre hay un reflejo, tú sabes, de la ideología de uno. Mi relación con la poesía fue a través del grupo Guajana, ¿sí? Y como ellos eran pues también todos militantes también de izquierda, por decirlo así, independentistas. Yo conocí a Edgardo López, que fuimos los que montamos la misión del MPI en Levitown, y otro compañero más que falleció, Francisco Piñero. Y a través de Edgardo, pues yo comienzo a conocer a otros poetas, específicamente de Guajana. Con el tiempo se formó lo que se llamó Grupo Guajana de Gráfica y Poesía, porque entonces comenzamos a realizar actividades con recital de poesía más exposición. Bueno, yo podría considerar que mi trabajo sí tiene asuntos políticos, como lo tiene gran obra, gran parte de la historia del arte, sobre todo del arte moderno, y sobre todo el arte latinoamericano, que hay mucha referencia, pero es como vuelvo y te repito, como te dije anteriormente, que es lo político, pero no lo panfletario. El cartel es un anuncio, lo que pasa es que es un anuncio de otra manera, es un anuncio con unos elementos que obviamente el artista le imparte de su propia imaginación, ¿no? O sea, no es un cartel que te diga, mira, tiene que tener esto, tiene que tener aquello, no, eso es tu libre pensamiento. Momentos memorables pues, de mi carrera, pues yo creo que han sido todos, porque cada vez que yo hacía una exposición, eso era, tú sabes, iba mucha gente y siempre tuve un apoyo, tú sabes, hacia mi trabajo. ¿Cuántos carteles yo he hecho? A rayos, yo no me acuerdo, un montón. Como más de 100, más de 200, me imagino. Yo creo que sí.